Muy buenas noches a todos. Hoy es lunes 23 de marzo del 2026. El día de hoy, el grupo COA Metamorfosis les trae el tema de adicciones a relaciones de pareja a cargo del compañero René. René, mil gracias nuevamente por estar acá con nosotros. Quedamos en sus manos. Estás en silencio. No lo escuché nada. Sí. Gracias por la invitación, María José. Y bueno, buenas noches a todos, a todas. Bueno, mi nombre es René. Yo soy una persona con comportamientos codependientes. También tengo ese componente de adicción a las relaciones y al sexo. Bueno, la charla que vamos a hacer hoy, o les voy a contar un poquito, es desde el punto de vista, pues, científico, médico, psicológico, de lo que son las adicciones, ¿sí? Pero, y principalmente a lo que genéricamente se dice como adicción a las relaciones, ¿sí? Pero la adicción a las relaciones tiene muchos componentes, ¿sí? Hay como muchas manifestaciones, ¿sí? Y es lo que necesitamos ver y entender para ver también cómo la codependencia es una herramienta para alimentar estas adicciones, ¿sí? Algunos terapeutas definen la codependencia también como una adicción, ¿sí? Entonces, digamos que la idea es entender un poquito qué es adicción, ¿no? Porque a veces también podemos mirarnos a nosotros mismos como personas adictas sin serlo, ¿sí? Y por eso necesitamos identificar qué es eso, qué es una adicción. Eh, las adicciones como tal, eh, realmente no son entes aislados. Sí, las adicciones como se manifiestan de diferentes maneras y se alimentan unas a otras. ¿Sí? Unas soportan a otras. Eh, y lo importante es entender que cualquier adicción siempre tiene como un origen. ¿Sí? Y ese origen tiene que ver con nuestra infancia. ¿Sí? Entonces, en CODA nos hacen esa invitación, ¿no? A que revisamos nuestra infancia, que miremos cómo se generaron esos apegos, esos lazos tempranos con las personas que nos cuidaron, y cómo de esas relaciones primarias empezamos a hacer una deformación de nuestros vínculos. ¿Sí? Y cómo deformamos también digamos, esa concepción de lo que es el amor. Cuando venimos de hogares maltratadores, abandonadores, donde nos rechazan, donde el amor es condicionado, eh, crecemos con una idea de que, de que eso es lo normal, ¿sí? Y al llegar a nuestra vida adulta, pues nos relacionamos de esa manera, ¿sí? Entonces, repetimos, ¿sí? Repetimos como esos ciclos iniciales, pues primarios con las personas que nos cuidaron, consciente o inconscientemente. Sí, la mayoría de las veces es muy inconsciente. Eh, la adicción a las relaciones es tal vez la adicción más fuerte que existe porque se basa en una carencia muy grande que es la necesidad de pertenencia y de amor. ¿Sí? El ser humano, como la mayoría habremos visto por ahí en TikTok o leído en algún libro, cuando un niño no recibe el afecto y el contacto de su madre, muere. ¿Sí? Eh, y hay algo que viene de nuestra eh, evolución como seres sociales, y es que nosotros desarrollamos algo que es primero la comunidad, ¿sí? O sea, nosotros somos seres sociales y necesitamos vivir en comunidad, ¿sí? O sea, eso no es opcional, eso es una necesidad biológica, ¿sí? Y como necesidad necesitamos satisfacerla de manera sana y adecuada. Cuando eso no se cumple, pues entonces viene todo esto que estoy mencionando. Eh, hay una estrategia evolutiva de sobrevivencia que se llama el dolor social.
¿sí? ¿Qué es el dolor social? El dolor social es como un método que usan los clanes humanos desde hace mucho tiempo para hacer que los miembros sigan a un líder o sigan al grupo. ¿Sí? Entonces las personas que se salen como del estándar del grupo, pues se les rechaza, ¿sí? Se aísla o se les retira el amor. ¿Sí? Y eso genera en el individuo, genera un sentimiento de vacío, de no pertenencia, de rechazo, y hace que ese individuo sencillamente eh, ceda ante esa presión del grupo. ¿Sí? Para volver a ser incluido y pertenecer. Eso parece que fuera feo, ¿sí? Pero eso es una estrategia de sobrevivencia. ¿Para qué? Para que las estrategias que han sido como exitosas en el grupo se reproduzcan, ¿sí? Entonces, nuestra forma de relacionarnos viene de hace miles de años, ¿sí? Entonces, no es posible cambiar eso porque esa parte de nuestra biología, nacemos con eso. Sí, entonces quienes han leído un poquito este tema del apego, nos damos cuenta de que existe como una manera sana de integrarse a un grupo, ¿sí? Y todo gira en torno al amor, ¿sí? Gira en torno al amor, ¿sí? Entonces, todos los seres humanos necesitamos amor y cuando hay un niño pequeño llega a este mundo, necesita ese contacto físico y necesita el constante cuidado, sobre todo de la madre. No necesariamente tiene que ser la madre, ¿sí? Necesita el contacto de un adulto que lo cuide. Ni siquiera tiene que ser femenino, ¿sí? Y hay una dependencia completa, absoluta, pero es completamente sana, ¿sí? Depender es sano, ¿sí? Eh, Y el desarrollo natural de un ser humano es que esa dependencia va desapareciendo, porque un adulto sano empieza a limitarle esa dependencia, a entregarle, eh, digamos que actividades que lo hacen más independiente, y ese pequeño va como separando su ser de la persona que lo cuide, ¿sí? Pero inicialmente tiene que haber una dependencia absoluta, ¿sí? Absoluta. Entonces, estoy contando esto para que miremos qué pasa cuando venimos de hogares disfuncionales. ¿Sí? Entonces, cuando eso es sano, entonces el adulto empieza a soltar, ¿no? A soltar. ¿Sí? Que digamos que en el lenguaje pues, psicológico hablaríamos como el desapego, ¿no? Desapegarse. Entonces hay un apego que está bien y es la completa dependencia porque, como les decía, de eso depende la vida o la muerte. Sí, si no existe ese contacto físico, emocional y que el adulto esté pendiente de absolutamente todas las necesidades de ese pequeño, el niño empieza a sentir la muerte, ¿sí? Porque no siente que alguien lo protege y que es amado, ¿sí? Entonces, en ese desarrollo, digamos que sano, este pequeño se va desapegando y pues como los seres humanos tenemos un periodo de desarrollo mental y emocional tan amplio, ¿sí? O sea, fácilmente podemos llegar a los 18 o 20 años. Eso se va dando de manera paulatina, ¿sí? Y es responsabilidad de los cuidadores, ¿sí? De saber en qué momento se van soltando qué responsabilidades y qué actividades al pequeño. Sí, digamos que ese es un ciclo natural sano, ¿sí? Sano. Pero ¿qué pasa cuando el adulto que cuida tiene carencias de afecto, eh, creció en un hogar con violencia, donde fue abandonado, rechazado, donde trae estas heridas de su infancia, ¿sí? Este adulto no tiene la posibilidad de cuidar, ¿sí? No sabe cómo cuidar, porque a su vez necesita que lo cuiden. Entonces se crea un lazo ahí, un lazo enfermizo y disfuncional con el pequeño, ¿sí? Entonces quien debería ser cuidado a la vez pasa a ser ese el cuidador, ¿sí?
Y aquí aparecen diferentes maneras como de ese apego, ¿sí? De esa distorsión del apego, ¿sí? Porque depende de la persona que está cuidando, del género de la persona que está cuidando, y empieza a generar con ese pequeño o pequeña unos lazos disfuncionales que empiezan a alterar ese sano desarrollo pues de la manera de relacionarse, ¿sí? De ese apego que estamos mencionando. Y en general, esto que estoy mencionando es el caldo de cultivo para la adicción posterior que va a tener ese adulto cuando crezca, ¿sí? Porque como sus necesidades no fueron satisfechas, entonces eh, siempre habrá esa necesidad latente, ¿no? Siempre entraremos a una relación pretendiendo que se satisfaga eso que no se nos dio. Sí, entonces no voy a ahondar en las diferentes formas pues, de esos apegos, pero digamos que es entender un poquito que las adicciones vienen de la forma como nos cuidaron, ¿sí? Como nos satisfacieron nuestras necesidades de amor, de afecto, de pertenencia, de cuidado. Cuando llegamos a nuestra vida adulta, eso empieza a manifestarse, ¿no? Porque empezamos a tener como esa desazón, ¿no? Como que algo nos falta y, y buscamos compensar, ¿sí? Entonces, por eso yo mencionaba que no hay una sola adicción. Realmente, el adicto, y la mayoría, o sea, en nuestra sociedad, la mayoría somos adictos, ¿sí? Puede que no a las relaciones al sexo, pero sí a muchas cosas. De hecho, la mayoría de las personas somos adictos a procesos. Sí, o sea, ¿quién no se la pasa scrolleando TikTok o Instagram? Y eso es una forma de adicción, es una forma de escapar de la realidad, sí, de no estar en el presente. Sí, entonces voy a contarles qué es una adicción para que empecemos como a ordenar las ideas y empecemos a ver qué es entonces este tema de la adicción a las relaciones, como uniendo como los hilos de lo que voy diciendo. Entonces, las adicciones como tal, es un intento de escape, ¿sí? Es una estrategia de sobrevivencia que tiene nuestro niño interior. Entonces, esto que estoy diciendo es importante. O sea, el, nuestro niño interior toma decisiones de adicción para no sentir. ¿Sí? Entonces, cuando nos enfrentamos a situaciones que nos recuerdan o nos recrean estos lazos primarios, esos sentimientos no resueltos, no elaborados, no acompañados, empiezan a resonar dentro de nuestro pecho, ¿sí? Entonces hay una reacción inmediata, ¿no? ¿Cómo calmo esto que estoy sintiendo que no me gusta? ¿Sí? Es muy fuerte y no quiero sentirlo. Sí, entonces ese niño interior aprende estrategias de afrontamiento, sí, de sobrevivencia. Y cada uno de nosotros aprendemos diferentes estrategias. Entonces por eso la adicción a las relaciones es un campo muy amplio, porque hay muchas maneras de hacerlo, ¿sí? Pero también buscamos hacerlo a través de otras cosas, ¿sí? A través de sustancias o de procesos, ¿sí? Y también hay que entender que hay adicciones que son de atracción, ¿sí? Algo que me atrae, y hay otras de evitación o de aversión, ¿sí? Entonces, eh, que pueden sonar como fobias, ¿sí? Y eso es bueno entenderlo porque finalmente son mecanismos que mi mente, ese niño interior, usa para evadir mis sentimientos de dolor, ¿sí? No voy a profundizar en los diferentes tipos de adicciones porque, bueno, no es como el alcance y pues no nos da el tiempo. Pero en general, las adicciones tienen un componente químico, ¿sí? La química de nuestro cerebro está hecha para generar todo este tema emocional, ¿no? O sea, se segregan hormonas que nos alteran nuestro estado de ánimo, ¿no? Entonces, eh, bueno, tampoco voy a mencionar como todo el tema físico-químico aquí, pero
Y creo que la mayoría hemos escuchado eso, ¿no? Entonces, que la serotonina, que la adrenalina, que la oxitocina, entonces son sustancias que se van liberando de acuerdo a un estímulo, ¿sí? Entonces, ese estímulo es el que buscamos para que se segreguen esas hormonas que nos van a generar como esa calma, ¿no? Entonces, finalmente, todas las adicciones hacen eso. ¿Sí? Buscan que haya o como un disparo pues hormonal en nuestro cerebro, sobre todo las de procesos. Pero fíjense que no, ni siquiera uno pensaría que las que son químicas no pasa eso. No, porque los procesos adictivos no es solo el consumo, ¿sí? No es solo el consumo, es todo el ritual, ¿sí? La adicción tiene un ritual. ¿Sí? ¿Qué significa el ritual? El adicto entra en un estado donde la intensidad de sus emociones son incontenibles, son ingobernables, son inmanejables, y se disparan unos ciclos de adicción, que ya voy a mencionar qué significa eso, que comienzan con la obsesión, ¿sí? Entonces, cuando empieza la obsesión, se genera perdón, un ritual. Sí, entonces voy a hacer la analogía para que miremos cómo es el tema de una adicción química con una adicción a un proceso, que es, por ejemplo, una persona. Entonces, el adicto a una sustancia química empieza a elaborar, ¿sí? Empieza a elaborar las estrategias para llegar finalmente al consumo. Entonces, digamos que empieza a sentirse incómodo, hay un sentimiento que quiere salir, algo me fastidia, empiezo a sentir cosas en el estómago o mi cuerpo empieza a reaccionar. Entonces empieza la ideación, ¿no? Entonces la ideación bueno, ¿qué voy a hacer? Salgo del trabajo y me voy para tal lado, o voy a llamar a un amigo o voy a hacer tal cosa y empieza un ritual, ¿sí? Cuando pasa ese ritual, ahí se empiezan a segregar hormonas, ¿sí? Y esas hormonas generan toda esa excitación, sobre todo la adrenalina, ¿sí? Entonces hay un periodo de excitación eh, donde el adicto finalmente busca consumar su adicción con la sustancia. ¿Sí? Y aquí cuando digo la sustancia, es importante entender que la sustancia puede ser algo químico o algo material, llámese adicción a un proceso. ¿Sí? Eh, y en ese ritual, eh, eso es parte de la dosis. ¿Sí? Eso es parte de la dosis. Entonces, cuando el adicto entra en esa obsesión, eh, finalmente llega un momento donde logra su objetivo, se logra su subidón y, y ahí ese periodo pues refractario donde pasa el subidón y viene un periodo ya pues de vergüenza y de culpa, ¿sí? Eh, lo que estoy diciendo no es completamente exacto en todos los casos, ¿sí? A veces no pasa eso, pero con el tiempo viene algo que le agrega la problemática y es la compulsividad, ¿sí? La compulsividad, ¿qué quiere decir? Quiere decir que ya se hace porque sí, ¿sí? Sí, ya, no- ya muchas veces ni siquiera responde a ese estímulo pues del desazón emocional, sino que ya se hace porque sí, ya como un acto mecánico, ¿sí? Entonces se vuelve compulsivo. Pero siempre aparecen esos periodos refractarios donde el adicto entra como en una zona pues de incomodidad emocional, ¿no? Pues como que me siento culpable y sobre todo cuando tiene una estructura pues familiar o social o en el trabajo que le importa, ¿sí? Y ahí es donde viene, digamos que las fases. Aquí estoy contando como en general las adicciones para que entremos ahorita a lo que es las relaciones. Bueno, aquí hay algo importante y es que no siempre que se hace que una persona siga estos primeros pasos de obsesión-compulsión significa que sea adicto. Sí, porque a veces puede ser etapas de la vida donde la persona, por ejemplo, consume una droga. Sí, puede consumir.
marihuana o puede inclusive hasta cocaína, ¿sí? Pero una vez pasa ese periodo de su vida, ya no como que ya no la necesita y como que la elabora de otra manera, o así no la elabora, pero no sigue al siguiente paso, que es esa progresión, ¿sí? Sí, la progresión es que el adicto cada vez necesita una dosis mayor, ¿sí? Porque su cuerpo se satura como de esas descargas hormonales y pierde como la sensibilidad. ¿Sí? Entonces, cada vez va a necesitar más dosis. ¿Sí? Entonces, miremos como ese paralelo, ¿no? Como la química con los procesos. O bueno, hablemos de las relaciones. Entonces, cada vez necesito más droga o cada vez necesito más personas, por ejemplo. O si la adicción es sexual, entonces cada vez la fantasía es más fuerte. O tengo que hacer más cosas. O mi mente necesita más excitación. ¿Sí? Entonces, esos más descargas hormonales y la dosis cada vez va a serme mayor. Sí, entonces, por eso yo decía que no siempre cuando una persona consume significa que sea adicta. Sí, a veces podemos estar en un periodo de nuestras vidas donde somos adictos a una persona, pero después, por diferentes circunstancias, podemos cambiar ese panorama. ¿Sí? Entonces, no existe esa parte de la progresividad. ¿Sí? Y la adicción depende de que sea progresivo. ¿Sí? Muchas veces también los adictos, pero aquí es donde está la trampa, porque muchas veces el adicto ve la progresividad y dice, alto, alto, la estoy embarrando. ¿Y qué hace el adicto? Pues dice, voy a dejar esto, pero no se da cuenta que el problema nunca fue la adicción. ¿Sí? El problema era de dónde venía ese sentimiento que lo impulsaba. Entonces, ¿qué pasa con ese adicto? Pues para esto y termina haciendo otra cosa. Sí, eso es muy común hay un adicto a una sustancia química y aún estando en recuperación, pues se va por otra adicción, ¿sí? Al sexo o al cigarrillo o al juego, bueno, a muchas cosas, ¿sí? Entonces, por eso yo recalco que el problema no es la adicción, es de dónde viene, ¿sí? Es de dónde viene la adicción, ¿sí? Cuando el adicto empieza en esa fase de progresión, eh, él experimenta la incapacidad de controlar, ¿sí? Eh, y se cree la propia mentira de que sí lo puede hacer, ¿sí? Pero las evidencias muestran que no es así. Y aquí pasa algo, y es que esta adicción primero le genera una doble vida, ¿sí? Se empieza a hacer como una disociación y como como a escindir las personas, ¿sí? Entonces está como el adicto y está la persona que tiene su vida social, familiar, y esas dos vidas no se juntan, ¿sí? No se pueden ver, ¿sí? Pero llega un momento donde esa vida alterna empieza a afectar la vida normal, ¿sí? Ahí hay señales de alerta, ¿sí? Y ahí pasándole lo que le estaba comentando. Entonces el adicto empieza a ver este tipo de cosas y cambia de adicción, pero la adicción no desaparece, ¿sí? La adicción está ahí, latente, esperando a que haya una nueva situación, alguna situación que, pues, que estimule que me lleve como a conectar con esas heridas infantiles y ahí la adicción empieza a coger más fuerza, ¿sí? Entonces las adicciones siempre tienen esa progresividad, ¿sí? Y tienen un carácter que es degenerativo, ¿sí? Ese carácter degenerativo tiene que ver con que altera aspectos de mi vida, ¿sí? Tanto físicos como espirituales, mentales, emocionales, ¿sí? Entonces, eh, en esta etapa del adicto ya, por ejemplo, todos sus principios y normas morales empieza como a hacerlos más borrosos, ¿no? Entonces ya no le importa tanto y empieza a saltar, a pasarse como líneas, ¿sí? Entonces ya dice, no, ya esto, lo que antes para mí era como un principio de vida, ya no me importa, ¿sí? O emocionalmente, ¿no? Entonces ya no le importa, por ejemplo, sus hijos, ¿sí?
el adicto puede, por ejemplo, tener su familia, sus hijos, y por consumir no asiste, por ejemplo, a la entrega de boletines del colegio o a un evento escolar, cosas así. ¿Sí? Entonces, fíjense que empieza a alterar. ¿Sí? Por eso es degenerativo, progresivo. ¿Sí? Entonces, todo esto que estoy comentando, muchos de los adictos nunca llegan hasta allá o no llegamos hasta allá. ¿Sí? A veces en esta fase también el adicto empieza a tener problemas, por ejemplo, con la ley. ¿Sí? Empieza a ser muy flexible su moral y a transgredir normas sociales y inclusive policiales. Y puede tener problemas con la ley. ¿Sí? Entonces, eh, ahí es un punto como de alerta grande para el adicto, pero el adicto, a veces pensamos que el adicto es la persona que está en la calle y que consume en la calle. El adicto más social es más inteligente y tiene como, empieza como a jugar con eso, ¿no? Entonces, uy, ya como que me pasé, entonces ese es otro método, ¿no? Entonces como que paro y no voy a hacer esto más y se hace promesas, a veces entra, por ejemplo, a un grupo de recuperación, pero la enfermedad está ahí detenida, porque no se ha atacado el problema de base, ¿sí? Que son las heridas de la infancia del adicto. ¿Sí? Entonces, eh, todo este marco que estoy contando, entonces ahora sí voy a explicar un poquito cómo funciona el tema de la adicción a las relaciones. Eh, Muchas de las comunidades hablan inclusive la misma CODA, ¿no? De que el problema principal es digamos que la droga que se trabaja en esa comunidad, por ejemplo, en Alcohólicos Anónimos. Los Alcohólicos Anónimos dicen, no, es que el problema es el alcohol y la adicción al sexo o la adicción a esto acá es por el alcohol, ¿sí? Y otras comunidades dicen, no, es que, por ejemplo, la adicción a las relaciones, la gente bebe, ¿sí? Y realmente no es tan así. Realmente es una aseveración muy temeraria. Realmente, realmente cada individuo es un mundo diferente. ¿Sí? No se puede meter como un esquema igual a todos. No, no funciona así. Cada uno de nosotros tenemos una estructura diferente. ¿Sí? ¿Qué es importante? Lo importante es que cuando empecemos a hacer nuestro trabajo y empecemos a mirar nuestro primer paso, nuestro cuarto paso, podamos hacer un inventario de nuestras adicciones, ¿sí? En general, ¿sí? Porque hay algo que sí han encontrado las investigadores, las terapeutas que han trabajado pues, clínicamente con adictos, han encontrado que siempre hay una adicción base, siempre, ¿sí? Siempre hay una adicción que está y que las demás lo que hacen es sustentarla, ¿sí? Las demás la refuerzan, ¿sí? Entonces, poder llegar a eso requiere trabajo, ¿sí? Saber cuál es mi adicción base necesita trabajo y necesita apoyo de profesionales capacitados en el tema, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si yo no hago eso? Pues sencillamente yo voy a estar dando palos de ciego aquí y allá y no sé realmente qué es lo que me pasa. ¿Sí? Pero de todas maneras, si yo hago un trabajo intenso con mi niño interior, con mis heridas de la infancia y elaboro duelos, las adicciones desaparecen. ¿Sí? Entonces, si son 10 o 20 o las que sean, sencillamente ese niño ya no las necesita. ¿Sí? Porque las adicciones es una manera de suplir esas necesidades insatisfechas con algo artificial, ¿sí? Entonces, si ya el niño no puede, ha podido elaborar ese dolor, ha podido atravesar un proceso de duelo, ha recibido ese acompañamiento que no tuvo cuando niño, pues sencillamente ya no va a requerir esas subidas, ¿sí? Ya no lo va a necesitar. Entonces, observarme es importante escribir, ¿sí?
Es importante escribir y si yo puedo identificar situaciones de adicción, poder escribir mi historia de adicción. ¿Sí? Entonces, si es a una sustancia, entonces escribir cuándo comenzó y mirar esto que yo le estoy comentando, cuándo dejó de ser obsesivo a pasar a ser compulsivo, cuándo pasó esa progresión, cómo se fue dando, eh, y escribir lo más detallado posible para poder ver y entender. ¿Sí? Y sobre todo compartir en ese paso quinto de decirle a otra persona. ¿Sí? Y sobre todo si es un profesional para poder organizar, ¿sí? Porque es que realmente cuando venimos del abuso y del maltrato tenemos la mente muy distorsionada, ¿sí? Necesitamos ayuda, ¿sí? Hay un lema importante en CODA y en general en las comunidades es que nadie se puede recuperar solo, ¿sí? Nadie se puede recuperar solo. Y lo dicen las tradiciones, ¿sí? O sea, la recuperación depende de la unidad. Y ahí es donde empezamos a ver, a observarnos y poder obtener un discernimiento del origen y de cómo, a dónde hemos llegado con las adicciones. Miremos ahora sí el tema de la adicción a las relaciones. Bueno, entonces, la adicción a las relaciones se basa eh, en un dilema, ¿sí? En un dilema que tiene el adicto. ¿Sí? Y es que los adictos a las relaciones, al amor o al sexo, quieren y necesitan algo que no tuvieron y es la intimidad. ¿Sí? Sí, de hecho, el ser humano necesita eso. Pero como tengo un gran conflicto con respecto a la satisfacción de mis necesidades de afecto, de este tema de apego que hablábamos, pues no sé hacerlo. Sí, no sé hacerlo. Entonces empiezo a relacionarme buscando esa intimidad, pero lo que hago es que tan pronto empiezo a sentir intimidad, pues huyo. Sí, porque es algo desconocido para mí. Entonces, esa es como la gran paradoja del adicto. Entonces busca desesperadamente como tener intimidad, pero no sabe hacerlo y huye. Sí, se asusta y huye. Sí, y ahí es donde empieza a mirarse como las diferentes variantes de la adicción a las relaciones, teniendo en cuenta que las adicciones a las relaciones, las diferentes como variantes se refuerzan entre sí, ¿sí? O a veces pasa que hay periodos donde me voy por como una manera de adicción a las relaciones y en otro momento por otra, ¿sí? Entonces, Eh, por eso escribir como mi historial en las relaciones es clave para entenderme, ¿sí? Entonces, escribir desde pequeño, ¿no? Entonces, como, como cuando empezó a gustarme una niña, por ejemplo, escribir qué pensaba yo, cómo lo manejaba, eh, y ahí puedo identificar patrones, ¿sí? Sí, por ejemplo, en mi caso, el tema del rechazo. Sí, entonces yo sentía que no podía acercarme porque me gustaba alguien, pero no me acercaba porque sentía que me iba a rechazar. Entonces, ¿qué hacía? Pues no me acercaba, ¿sí? Y quedaba con un sentimiento, pues, como idílico, ¿no? Como romántico ahí de algo, pero algo que ni siquiera es cierto. Entonces, dice que empieza a alimentarse un sentimiento de idealización. Y ahí es donde ese niño empieza como a jugar con ese tema de las relaciones, ¿sí? Por ejemplo, en mi caso, me pasó mucho que empecé con ese tema de como el romanticismo. Bueno, la adicción a las relaciones, hay tres manifestaciones, ¿sí? Una es la adicción a las personas, ¿sí? A las relaciones en sí. Pero hay otra vertiente que se llama la adicción al romanticismo. ¿Sí? Al amor platónico, ¿sí? Y la otra vertiente es la adicción al sexo, ¿sí? Entonces, uno diría, bueno, la adicción a las relaciones y al romanticismo, pero es como lo mismo. No, no es lo mismo. La adicción al romanticismo eh, es
es una creencia, es una, más bien es una manifestación de la adicción, donde la persona no tiene la capacidad de ver a la persona que tiene enfrente, sino que su mente siempre está pensando en lo que, en cómo quisiera que fueran las cosas. ¿Sí? Entonces sueña con príncipes, princesas, por eso se llama el romanticismo, como el amor romántico, como lo que debiera ser. ¿Sí? Entonces, en ese juego, lo que hace es como exigirle al otro, ¿no? Entonces, como yo creo que el amor es rosas y canciones y que no sea, y el otro no lo es, entonces empiezo como en ese juego, ¿no? ¿Cómo hago que esa persona sea lo que yo quiero? Sí, y ahí ya, fíjense que lo que voy mencionando tiene que ver con la codependencia, ¿sí? Es donde yo no acepto la persona, sino que yo estoy es en fantasías, ¿sí? Entonces, está el adicto al romanticismo donde empiezo como a idealizar y que muchas veces también tiene que ver con un ciclo natural del enamoramiento, ¿sí? En esos primeros en esa primer fase, pues, del enamoramiento, hay un amor infantil narcisista que es el que estoy mencionando. Pero el adicto al romanticismo se queda ahí. Él no da un siguiente paso a establecer una relación adulta, sino que se queda ahí como en idealizar y en ese juego de, de no querer querer ver la realidad. ¿Sí? No quiere ver la realidad. ¿Sí? Entonces entra en conflicto, ¿no? Eh, en cualquier relación siempre hay dos. Sí, entonces, la contraparte normalmente tiene un componente antagónico. ¿Sí? Entonces, si está la parte del adicto al romanticismo, por el otro lado puede estar el- el adicto a la habitación. ¿Sí? Entonces es la persona que de pronto lo asfixiaron emocionalmente muy pequeño y él rechaza, ¿no? No quiere que se acerquen. ¿Sí? Entonces miren que los dos quieren intimidad, pero como traen ese rollo de sus propias infancias, pues entonces lo que hacen es huir. Sí, entonces está el adicto al romanticismo quiere cambiar al otro, no sé si no sermonearlo, y el otro se quiere acercar, pero como el otro le empieza a decir cosas, pues él se va, se retira, y después vuelven como al ciclo. Sí, entonces aquí se establecen algo que es esos ciclos adictivos emocionales, ¿sí? Que es cómo se empieza a relacionar esa persona. Eh, hay una. Hay una frase de un libro que leí hace muchos años que siempre me quedó sonando y decía, era un libro de educación sexual y decía que uno no se casa con quien quiere, sino con quien le toca, ¿sí? A mí me quedó sonando porque yo no entendía. Eh, y mucho tiempo después entendí que era ese le toca, ¿no? Ese le toca es como que no tengo más, o sea, yo lo veía como, no, pero yo sí puedo decidir, ¿sí? O sea, yo escojo, yo decido. Pero realmente lo que quería decir el libro es que con quien le toca es con quien yo encuentro complementariedad desde mi enfermedad, desde mi propio daño emocional. Sí, hay una complementariedad. Sí. Entonces, la persona que no encaja en esa complementariedad desde mis carencias y desde mis heridas, a mí me parece aburrida. Sí, es una persona aburrida. Sí, entonces, dentro de eso que yo estoy diciendo, hay algo que hay algunos psicólogos, terapeutas que lo han podido como visualizar de manera más concreta y, es el juego entre el adicto al amor o ese juego romántico y el adicto a la habitación. Sí, entonces, digamos que eso tiene es como un juego, sí, es como un juego, sí. Bueno, no sé si, María José, si puedo proyectar aquí una diapositiva de un libro, Claro, claro. sí, entonces.
Permítanme, aquí les comparto y les explico un poquito para que veamos. Bueno, esto que les voy a mostrar es de un libro que se llama Adicción al Amor, ¿sí? De una terapeuta muy famosa que se llama Pia Melody, ¿sí? Y bueno, me dicen si se ve ahí el dibujito. ¿Sí se ve? Bueno, entonces a ver si lo podemos como que se vea bien. A ver, listo. Listo. Entonces, fíjense que ella muestra cómo ese ciclo de relacionamiento emocional entre el adicto al amor y el adicto a la habitación, ¿sí? Y que hay una complementariedad. Dos adictos al amor se van a repeler, ¿sí? Porque ambos buscan lo mismo, se van a ver aburridos entre sí. Sí, normalmente el juego es entre el que quiere cambiar al otro y el que no quiere dejarse cambiar. Sí, que entonces fíjense que ahí entran temas de codependencia, ¿no? Sí, la codependencia realmente muestra cosas de las relaciones eh, y está muy interrelacionado, ¿sí? Entonces por eso es importante entender no solo la codependencia, sino también entender el tema de la adicción para poder como ubicarnos en el espacio-tiempo y vernos también qué podemos hacer. ¿Sí? O sea, la codependencia no es la respuesta a todo. ¿Sí? La codependencia es solo una manifestación. ¿Sí? Entonces, empezamos a entender eso. Esto que estoy contando aquí, eso no le pasa a todos, pero es muy común, sí que es la adicción al amor. Entonces, voy a parafrasear aquí lo que comenta Pia Melody con respecto a ese ciclo del adicto al amor. Sí, entonces, hay un ciclo de intensidad. Fíjense que aquí, cuando yo estoy mencionando esto, acuérdese un poquito de lo que yo les decía de qué es, cómo es la adicción, qué es obsesión, compulsión, esa progresión, la incapacidad de controlar la adicción, bueno, y la parte degenerativa, ¿sí? ¿Sí? Entonces, eso se manifiesta acá. Mire. Entonces, fíjense que comienza con un subidón donde el adicto al amor se siente atraído hacia el poder y la adulación del adicto a la habitación, ¿sí? Entonces, hay un juego porque normalmente el adicto a la habitación tiende tiende a conquistar. Sí, el adicto a la habitación conquista. Sí, porque como yo lo mencionaba, él busca intimidad, pero realmente digamos que su inconsciencia emocional lo que hace es que conquista, pero realmente, pero él busca es como el objeto. Sí, en este caso ambos buscan es la sustancia que es la persona. Sí, realmente no están viendo al ser humano enfrente, sino la sustancia, sí, la sustancia o la droga, pues, de su adicción. ¿Sí? Bueno, voy a mencionar por encimita como el perfil, ¿no? Normalmente el adicto a la habitación, eh, la mayoría de las veces es el hombre, ¿sí? La mayoría de las veces, no siempre. Sí, a veces es la mujer, pero, pero muchas veces es el hombre. Y muchas veces ese hombre fue un niño abusado por su mamá. ¿Sí? Donde su mamá lo absorbió mucho emocionalmente y le generó mucha dependencia. ¿Sí? Entonces, este adicto a la habitación realmente quiere seguir siendo fiel a su mamá, pero en el fondo quiere decirle a la mamá que no. Sí, voy a hacer un poquito por encima porque eso es más profundo que lo que estoy diciendo. Mientras que el adicto al amor, su patrón viene más del abandono y del rechazo. ¿Sí? Entonces no se suplió esas necesidades de amor, ¿sí? Sobre todo de la figura del género contrario, ¿sí? Entonces busca en otra persona y muy enmarañado con esos ideales románticos, ¿no? Entonces ese adicto a la habitación adula, seduce y el otro empieza a ver ese príncipe azul y empieza a ver Walt Disney y bueno, cuentos de princesas. Sí, y ese es el ciclo, por eso aquí lo llaman intensidad positiva, así que es la parte obsesiva compulsiva. Sí, entonces, eh, es todo como esa novela, como el cuento de hadas. El 2 dice se siente muy animado al ponerse en marcha su fantasía, ¿sí? Entonces ahí se está ahí hay una descarga grande
hay una descarga de hormonal muy grande, ¿no? Sí, entonces, que alimenta la adicción. Esto que estoy mencionando tiene variantes, ¿sí? A veces pasa con la misma persona. A veces el adicto al amor necesita otras. Entonces, busca uno, recibe la descarga y cuando empieza la fase negativa, entonces ya bota a esa persona como si fuera un objeto y busca y consigue otro. ¿Sí? Entonces, lo que yo voy mencionando es para que cada uno como que vaya mirando su propia historia, cómo ha funcionado. Tres, dice, encuentra alivio al dolor de la soledad y el vacío y no le importa quién sea la pareja. Sí, miren lo que dice ahí. No le importa quién sea la pareja. Sí. Eh, en la mayoría de los casos, la persona se obsesiona, el adicto al amor se obsesiona con una persona particular. Sí, con una persona en particular. Sí, la mujer tiende a ser como fiel, sí, mientras que el hombre tiende a ser más promiscuo. Sí, entonces la mujer como que hace este ciclo con una sola persona. Entonces, miren cómo hay está lo que dice ahí, alivio del dolor. Sí, entonces se alivia el dolor y empiezo a jugar, mi cabeza empieza a hacer fantasías y estoy ahí en ese ciclo, en esa parte de la intensidad positiva. Pero entonces empieza a acabarse la historia, la historia, el cuento de hadas, ¿sí? Porque entonces el adicto entra en esa progresión, ¿sí? Ya no es suficiente la dosis, ya no es suficiente la dosis. ¿Y qué empieza a hacer? Entonces empieza a requerir más del otro, ¿sí? Entonces le empieza a pedir más o lo empieza a celar o lo empieza a controlar, ¿sí? Vayan mirando la codependencia ahí. Sí, porque son cosas que se van como complementando. Sí, entonces el adicto, el adicto en esa fase 4 se acuerda, ¿no? Se acuerda por allá de sus papás lo que hacían. Por ejemplo, su mamá por allá codependiente manipulando a su papá, haciéndose la enferma o gritando, ¿sí? Y cómo controlaba al otro. Y como el otro es adicto a la habitación, pues ¿qué hace? Pues y normalmente el adicto a la habitación es adicto a otras cosas. Sí, entonces, él busca sus otras adicciones, normalmente. Muchas veces el adicto a la habitación es adicto al sexo. Sí, entonces empieza ese juego ahí y en ese punto 4 es donde el adicto decide terminar esa relación y buscarse como necesita su. Miren que ahí es importante ver, no perder de vista cuál es el meollo del tema de la adicción. Y es la sustancia, siempre hay una sustancia. Entonces, cuando el adicto llega al 4 dice, no, se acabó, esto ya no funciona, entonces, ¿dónde consigo otra vez ese subidón pues hormonal? ¿Dónde lo consigo? Pues entonces busca otra persona. Entonces, deja el otro adicto, el adicto a la habitación, y muchas veces esa historia llega hasta el 4, ¿sí? Pero, pero, eh, y por eso esto es circular. ¿Sí? Porque llega un punto donde la cosa se pone negativa y, y empieza el conflicto, ¿sí? Empieza el conflicto y empieza esa parte de cómo se afectan otras áreas de la vida, eh, cómo, cómo la progresión de la adicción empieza a alterarme, ¿no? Que es lo que mencionábamos, ¿no? Que es esa parte generativa, ¿no? Cómo me altera, ¿no? Cómo me empieza a alterar física, emocional, moralmente, éticamente, ¿sí? Entonces el adicto al amor empieza a desarrollar comportamientos de manipulación para obtener su droga, ¿no? Sí, entonces en ese 5 se desarrolla conciencia de comportamiento de abandono del otro a medida que se desmorona la denegación, ¿sí? Entonces ahí es donde entra con esa codependencia a que el otro cambie, ¿no? Entonces dame la dosis, tienes que ser mejor. Y ya no va a ser el mismo. Por ejemplo, si en la fase uno le llevaba rosas, ya la rosa no va a ser suficiente, no le van a servir. Y así lo haga con la mayor honestidad, no le van a servir. ¿Sí? Entonces, el adicto empieza a confrontarse con la realidad. ¿Sí? ¿Sí?
y entra, en ese 6 dice que entra en una fase de abstinencia, ¿sí? Porque como que se retrae, ¿sí? O sea, dice, empieza como a pensar, ¿no? Pues no estoy logrando nada. El otro es el que tiene el problema. ¿Qué hago para que el otro cambie? Que ya no, nunca nada fue suficiente. 7 se dice se obsesiona con conseguir, cómo conseguir que el adicto a la habitación regrese o cómo desquitarse. ¿Sí? Entonces, en esa progresividad, eh, el adicto quiere sus niveles, ¿no? Sus niveles de droga, ¿sí? Pues de esa sustancia. ¿Sí? Sigue con la manipulación eh, y empieza como a maquinar cosas, ¿no? Y cada vez corriendo más esos límites en la moral, en la ética, en sus principios, ¿no? Y hace cosas eh, para lograr que el otro haga lo que quiere, ¿no? Lo que necesita, ¿sí? Que vuelva a ser su príncipe azul. Entonces puede manipular a la familia, a otras personas. Bueno, ahí hay 100.000 cosas que nuevamente tienen que ver con la codependencia. Sí que es este 8 y se pone en práctica planes objetivos de modo compulsivo. En este punto, en esta parte negativa, hay muchas evidencias de violencia, tanto física, verbal, emocional, espiritual. ¿Sí? Entonces, las fases negativas normalmente recrean historias vivenciales de infancia. Entonces, cuando se escribe este tipo de cosas, es bueno hacer un paralelo con lo que se vio en casa. Sí, normalmente los adictos venimos de adictos, venimos de otros adictos. Entonces ahí es bueno escribir, ¿no? Entonces, si yo veo que tengo este tipo de comportamientos, entonces, bueno, yo digo, bueno, que cómo pasaba con mi papá y mi mamá cuando peleaban o cuando él se iba y llegaba al otro, bueno, las crisis de borracheras o de mujeres, ¿sí? Y escribir, ¿no? Porque es que ese niño, ahí es donde necesitamos mirar la herida, ¿no? Entonces, ese niño, esa niña empezaron a ver eso y empezaron como a interiorizarlo. Y de manera inconsciente empezamos como a repetir. ¿Sí? Empezamos como a repetir este juego que está acá. Eh, en este punto 9 vuelve como una luna de miel, ¿no? Entonces el adicto a la habitación puede que se haya ido y regresa haciendo promesas, ¿sí? Promesas y nuevamente el adicto entra en ese ciclo porque nuevamente se imagina pues la historia eh, pues fantástica, de cuento de hadas y bueno, ¿sí? Entonces, y esto se repite, ¿sí? En este ciclo puede ser mortal también, ¿sí? Muchos eh, en esas fases 8 y 9 muchas veces hay temas de violencia que terminan en la muerte, ¿sí? Que terminan en la muerte. Eh, Bueno, esto que estoy comentando es grosso modo la adicción al romanticismo, ¿sí? Al amor, ¿sí? Que no tiene que ver con la adicción a las relaciones, a las personas, ¿sí? La adicción a las relaciones en sí tiene que ver, siempre está ese componente de la intimidad, de esa necesidad de intimidad y, y de las carencias de abandono y rechazo, ¿sí? De soledad. Eh, pero en la adicción a las relaciones, eh, la persona no hace rehén a una sola persona, sino que va trastabillando con diferentes personas, ni siquiera tiene que ser pareja, ¿sí? Sino que cuando enfrenta todos estos sentimientos pues, que trae de sus heridas de infancia, busca que otras personas suplen, ¿sí? Que llenen esos vacíos. A veces es con una sola persona, ¿sí? Pero no siempre tiene este ciclo, pues, de idealización.
¿sí? Tiene más que ver con el propio sentimiento interno de la persona de no poder estar sola, ¿sí? De no poder enfrentarse a sus propios fantasmas, ¿sí? Entonces, es muy común que este adicto a las relaciones lo que hace es hacer rehén a otras personas, ¿sí? Muchas veces, por ejemplo, en relaciones de amistad donde la otra persona tiene que ser incondicional, ¿sí? Y esta persona manipula para que la otra persona supla, ¿sí? Supla todas sus necesidades y muchas veces le exige exclusividad, ¿sí? Muchas veces le exige exclusividad. Entonces, nuevamente la otra persona, la contraparte, trae a su vez heridas de su infancia que hacen que admita. Sí, de hecho hay una gratificación psicológica, no es como el rescatador, ¿no? Entonces, rescato, entonces la otra persona necesita, entonces hay una complementariedad. Sí, y esta persona vive en ese mundo donde siempre sus necesidades, otro lo satisface. Sí, y cuando alguien se niega, entonces salta otro. Sí, pero también entra en un ciclo en un ciclo de progresivo y de manipulación cuando la otra persona no lo acepta. Sí, por ejemplo, si una persona empieza a poner un límite, pues entonces saltan sus propias heridas para manipular y que el otro vuelva a restablecer pues ese equilibrio al que estaba acostumbrado. Esto es muy común en relaciones de pareja, ¿sí? Donde el adicto tiene carencias muy profundas y su pareja es la que se encarga pues de suplirla. ¿Sí? Entonces aquí ya no es la habitación, sino que del otro lado está es un salvador. ¿Sí? Estás un adicto pues a complacer. Estás adicto a complacer. ¿Sí? Y que nuevamente tiene que ver con sus relaciones primarias. ¿Sí? De que siendo una gratificación cuando satisfaces las necesidades de otro. ¿Sí? Como que se siente importante, o se siente visto, o se siente amado. Sí, mire que en todo lo que hemos hablado hay una distorsión de lo que es el valor, la valía y el sentimiento de sentirse amado. ¿Sí? Entonces, en este segundo caso de la adicción a las relaciones, eh, el adicto a esa complacencia y que se suma pues a los mismos patrones de complacencia que se mencionan en CODA, eh, encaja perfectamente con una persona que es hambrienta, pues. Sí, la contraparte es por el otro lado es una persona que fue abandonada, que fue ignorada y que tiene muchas necesidades y busca que otra se las supla. ¿Sí? Entonces esa persona, ahí nuevamente entra lo que yo mencionaba, ¿no? Que uno se casa con quien le toca, ¿sí? Y es porque hay esa complementariedad, ¿sí? Hay esa complementariedad. Bueno, voy a avanzar un poquito más rápido para que alcancemos como las preguntas. Entonces, digamos que de lo que estoy viendo, entonces ahí podemos observar que en general se manifiestan como ese mismo ciclo de obsesión, ¿no? La obsesión por la persona, la compulsión, la progresión en la relación, ¿no? Cada vez se hace más intenso y cada vez se necesita una dosis mayor y el conflicto obviamente estalla de manera más eh, o sea, cada vez es más frecuente los conflictos, ¿sí? Porque el adicto, que es el necesitado, le exige al otro, ¿sí? Sí, es una reclama del otro, ¿sí? Y como y fíjense que si yo estoy reclamando al otro, eso no tiene nada que ver con el amor, ¿sí? O sea, exigirle al otro es pedir amor, pedir atención, pedir satisfacer necesidades. ¿Sí? En general, hay un escape a la intimidad, ¿sí? No hay una intimidad, no existe, ¿sí? Eh, Porque obviamente todo lo que estoy mencionando, primero el adicto, la mayoría de las veces no es consciente de lo que está pasando, ¿sí? No es consciente. Y por otro lado, si quisiera inclusive intentar hablarlo con la otra parte de la relación, no podría hacerlo porque eso le traería
el contacto con el dolor que quiere evitar. ¿Sí? Entonces, fíjense que se vuelve un círculo vicioso. Voy a hablar entonces ahora, bueno, voy a quitar la presentación. Voy a hablar un poquito ahora de la adicción sexual. Dice, entonces, la adicción sexual eh, también hay que mirarlo con lupa, ¿sí? Porque a veces lo que parece ser adicción sexual no lo es y al contrario, ¿sí? Y es bueno mirar eso porque la adicción sexual es un componente que muchas veces alimenta la adicción, por ejemplo, a una persona. ¿Sí? La adicción sexual es muy, eh, digamos que se ve mucho que realmente es una adicción accesoria, ¿sí? Para conseguir otra cosa, ¿sí? Que es una persona. Es muy común, por ejemplo, la persona que atrae sexualmente a alguien, pero realmente no quiere el sexo, sino quiere es a la persona o quiere esa fantasía romántica, ¿sí? Entonces, busca, atrae a la persona, ¿sí? Pero en el fondo quieres que esa persona, por ejemplo, sea el príncipe azul y que haga 100.000 cosas y cuando se da cuenta que no es así, pues entonces deja ese y busca otro. ¿Cómo lo atrae? Pues sexualmente. ¿Sí? Eh, ¿Por qué digo que ese ciclo realmente es adictivo? Porque la atracción por una persona nunca debe comenzar por el sexo. ¿Sí? Las relaciones entre las personas una relación sana tiene que basarse primero en el amor propio, ¿sí? Y si se da un paso hacia una relación con otra persona, debe basarse primero en la amistad, ¿sí? Y de la amistad surgirán cosas. Si no surgen, no hay una relación. Mientras que el adicto busca directo, entrar directo a este es el candidato o la candidata, ¿sí? Y la traigo de esta manera, ¿sí? Entonces puedo atraerla sexualmente. Entonces me desempeño muy bien sexualmente, pero finalmente yo quiero es mirar si es ese ideal que yo tengo y hay una palabra muy de moda y es la indicada o el indicado. Sí, eso no existe. Esa palabra solo alimenta la adicción. No existe la indicada ni no el indicado. Sí, solo existe el amor. Sí, solo existe el amor. Y el amor es el amor propio. Sí, el amor es el amor propio. La adicción al sexo eh, tiene diferentes connotaciones, ¿sí? Incluyendo y en general en todos los tipos de adicciones, una contraparte que es la anorexia, ¿sí? Eh, a veces una persona que evita las relaciones sexuales eh, o, o que por su propia historia, digamos, carga cierta aversión o lo ve como algo pecaminoso o algo sucio realmente y siente algo de superioridad moral, realmente es una adicta o un adicto, ¿sí? Un adicto desde el otra cara de la misma moneda que es la anorexia. ¿Por qué es una adicción? Cuando yo evito, tengo una obsesión, porque el acto de la sexualidad es un acto natural, ¿sí? Si yo lo evito o tengo una aversión, estoy obsesionado. Sí, soy obsesivo y compulsivo y te genera el mismo cuadro de lo que ya mencioné para la adicción pues activa manifiesta, ¿no? Que es la obsesión, compulsión, progresión, la capacidad de controlarlo, ¿no? Sí, entonces todo eso que yo estoy mencionando también lo manifiesta la persona que es anoréxica sexual, ¿sí? Porque su droga es la habitación. Sí, hace un momento yo mencionaba que había adicciones de atracción y otras de aversión. Sí, entonces, dentro de las aversiones está el evitar, ¿no? Yo esto no lo hago. Sí, y eso genera como un alivio psicológico, ¿no? Como una superioridad moral, ¿no? Yo esto no lo hago. Sí, los que lo hacen son unos degenerados. Sí, o inclusive viendo al mismo adicto, ¿no? Es que los adictos son unos degenerados y yo
soy esto y aquello. Sí, eso hace parte de la anorexia. Entonces, la sexualidad como tal es un acto natural y normal en el ser humano, ¿sí? Pero debe nacer del amor. No significa que también nosotros acá, nosotros aquí, o sea, no somos iluminados, ¿sí? Y para llegar a eso necesitamos atravesar procesos. Sí, no significa entonces que entonces permanezcamos en celibato pues hasta que en 20 años ya estemos iluminados y podamos tener pues sexo tántrico, yo no sé. No funciona así. Sí, el proceso de recuperación es un proceso donde yo eh, sigo viviendo mi vida, sí, y cada vez voy pidiendo más discernimiento y va tomando más conciencia de dónde estoy. ¿Sí? Entonces yo voy observando mi sexualidad, voy observando mis relaciones y voy escribiendo. Si voy escribiendo, voy haciendo pasos, teniendo esa conversación con un por superior. Y muchas veces, si necesito un apoyo terapéutico, hacerlo, ¿sí? Darnos ese regalo. ¿Sí? Entonces, eh, dentro de este tema de la adicción sexual, que también existen ese tipo de fases, ¿no? Ya de esa progresión, ¿no? Del ritual, de la progresión, de cada vez necesitar una dosis mayor, de querer hacer cosas más atrevidas o inclusive más ilegales, ¿sí? Entonces, eso se manifiesta también en la sexualidad, ¿sí? Pero entonces, como les decía, observemos si mi adicción o mis comportamientos sexuales realmente alimentan otra cosa. Sí, realmente alimentan es mi necesidad de una persona. A veces pasa que el adicto al sexo, o más bien, hay un adicto a las relaciones donde tiene sexo para que la persona no se vaya. ¿Sí? Tiene sexo para que la persona no se vaya. ¿Sí? Entonces puede parecer que hace cosas sexuales o le da permiso al otro, ¿no? Entonces el otro le dice, oye, hagamos un trío, o no, hagamos esto, hagamos un swinger, hagamos no sé qué, y la persona lo complace. Entonces la persona dice, uy, yo soy adicto al sexo. No, es adicto a esa persona y usa el sexo para complacerlo, ¿sí? Entonces mire que ahí empieza uno como a cuadrar con las cosas de los patrones de codependencia, ¿no? Sí, pero finalmente es nuevamente, ¿cuál es el ciclo de adicción? ¿Qué herramientas uso yo para sostener esa adicción? Y detrás de eso, ¿qué hay? ¿Sí? ¿Por qué yo tengo esos comportamientos? ¿Sí? ¿Por qué me relaciono de esta manera? ¿O por qué siempre repito esos patrones con las personas con que me relaciono? No solo relaciones afectivas, sentimentales, sino en el trabajo o con mi familia. ¿Sí? Entonces siempre la clave es leer, escribir, hacer esos pasos 5 muy, muy, muy honestamente, ¿sí? Poderle contar a otra persona para que el otro me ayude, porque es que ese paso 5 eh, ayuda y sobre todo con un padrino o con un terapeuta para que me ayude a ver, porque es que el adicto no puede ver, ¿sí? El adicto no puede ver. Y de ahí parte de que como hay un proceso de duelo no transitado, pues va a permanecer en esa primera fase que es la negación. ¿De quién depende? Pues de cada uno de nosotros y que nos dispongamos en una comunidad de 12 pasos a abrirnos cada vez más y disponernos a que un poder superior obre entre nosotros, ¿sí? Para que nos abra los ojos y nos muestre, madre, sí, yo soy adicto, claro. Sí, esa es mi historia. Sí, porque yo ya mis relaciones y me doy cuenta que yo por ejemplo, tengo eh, una condición de ser complaciente. Sí, entonces entro a una relación tratando de rescatar a mi mamá, de hacerla feliz, de ser muy caballero, pero finalmente yo quiero es cambiar a mi mamá. Sí, entonces si yo no resuelvo eso, pues sencillamente siempre voy a tener relaciones de adicción con otro ser humano, con una persona necesitada. Sí, termino yo buscando salvar a mi mamá y lo hago es con una persona. Entonces soy consciente de eso, soy consciente de que yo vengo del incesto emocional. Sí, puedo escribirlo, puedo entenderlo y poder trascenderlo y pedirle a un por superior que me ayude, porque es que esa es de las cosas que uno debe meter en la oración de la serenidad. ¿Puedo cambiar esto o no?
o necesito que un por superior obre en mí y yo me disponga y me libere, ¿sí? Pero no puedo hacer eso si yo no miro, si yo no hago ese acto, pues, de, en ese paso 2 de pedir claridad, ¿sí? A mí algo de lo que me gusta del paso 2 es eso, es que el paso 2 es un acto, pues, de entrega donde yo le digo a un por superior, dame claridad, porque es que no veo, yo no veo nada, ¿sí? Entonces termino haciendo pasos, pero no, ni siquiera sé qué es lo que estoy haciendo. Entonces, bueno, yo creo que pues hay muchas más cosas que contar de esto, pues fue como un brochazo porque pues la adicción a las relaciones y al sexo tiene bastante tela que cortar. Y en experiencia, eh, realmente es como la columna vertebral de la enfermedad, ¿sí? Porque toca la parte más sensible del ser humano y es la necesidad de amor. Es la necesidad de amor. Sí, es la necesidad de amor. Entonces, pues queda como abierta como una puerta. Mi intención era como generar esa inquietud, ¿no? Como que cada uno se vaya con el bichito de la curiosidad, ¿no? Pues porque pues yo estoy hablando acá, pero pues yo no soy profesional, tengo alguna experiencia en este tema, mi propia recuperación, y, pero cada uno tiene un poder superior diferente, ¿sí? Y la tarea de cada uno es pedirle a ese poder superior guía, discernimiento, claridad, ¿sí? Entonces yo solo apoyo con lo que conozco, lo que leí, con los textos que han llegado a mi mano y que hablan de esto. Pero la tarea de cada uno es pedirle a un poder superior, ¿sí? Porque dentro del proceso de recuperación la parte más importante es pedirle la verdad a un poder superior, ¿sí? No a otro ser humano. Sí, yo trato de de hacerle caso a mi poder superior, pero la verdad de cada uno está en el poder superior de cada uno. ¿Sí? Entonces, esa es la labor de cada uno, decirle al poder superior, poder superior, muéstrame la verdad acerca de mi vida. Muéstrame la verdad, ¿sí? Muéstrame la verdad, ¿sí? No la tengo yo. Entonces, esta charla era como para abrir un poquito como ese espacio y que cada uno se observe, ¿no? Y diga, bueno, ¿qué pasa conmigo? Mis relaciones, ¿por qué han sido así? ¿Sí? Y que ese poder superior vaya como aclarando, ¿sí? Esa claridad y que vayamos dándose discernimiento pues para sanar, para que cada uno sane en su propio camino, ¿sí? Pues yo tengo el mío, y cada quien tiene su propio camino. A veces, muchas veces, a veces podemos ver, pero no queremos hacer nada o nos da miedo. Y eso está bien, eso es parte del proceso, ¿sí? Probablemente no estemos preparados. Entonces, pidámosle por superior que nos muestre y que nos ayude y que nos dé esa fuerza para en algún momento hacerlo. ¿Sí? Entonces, pues era como eso. Yo les agradezco la escucha, la disposición y nuevamente espero que haber abierto como la inquietud para abordar estos temas que son bastante complejos. Hay comunidades, ¿sí? Hay comunidades de adicciones a las relaciones y al sexo. ¿Sí? Es importante que cada uno cuando haga ese inventario busque la ayuda necesaria. ¿Sí? Por ejemplo, si yo soy alcohólico, no me sirve ir a Alcohólicos Anónimos. Si yo soy adicto a las relaciones al sexo, no me sirve Alcohólicos Anónimos. ¿Sí? Yo necesito, aunque haya adictos a las relaciones y al sexo, la literatura no trata de eso. ¿Sí? Necesito relacionarme con personas que puedan comprender las dinámicas y que haya literatura sobre el tema, que son comunidades de sexólicos anónimos o de adictas anónimas a las relaciones, y que podamos que cada uno busque a dónde pertenece, ¿sí? Para poder atacar lo que yo les decía, cuál es el origen, sí, que podamos atacarlo, que podamos ir como a las tripas del asunto para sanar profundamente, sino por encimita. Sí,
No estoy diciendo que no vaya uno a alcohólico. Si yo tengo un problema con el alcohol y el sexo, pues voy a Alcohólicos Anónimos y voy a Sexólicos Anónimos, ¿sí? O voy a adictos al amor y al sexo. Bueno, cada quien toma una decisión, pero lo importante es que busquen apoyo, busquemos apoyo. Bueno, eso sería, no sé, María José, si haya preguntas, si hay alguien que haya escrito.